Y entonces vamos a leer este texto de Primera Tesalonicenses 1:3. Ahí vamos a exponer la palabra. Y dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Dice por aquí el apóstol. A ver si sigo leyendo. Bueno, vuelvo a repetir. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien. Aquí entonces tenemos un pasaje, y por no decir que una carta, y por no decir que las dos cartas, bien escatológicas, y hablándonos un tema tan importante para la iglesia como es la preparación, el esperar, como dice el último texto que leímos, y esperar, ¿lo recuerdan? Y esperar de los cielos a su Hijo, hablando del Cristo, el Mesías, reinante ya, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, espero que esté bien listo para escuchar esta mañana esta palabra. Es un tema que obviamente no lo voy a desarrollar en 40 minutos, pero como tenemos los miércoles, vamos a ir tocando este tema poco a poco hasta que lo podamos escalar todo. Vamos hoy a ubicarnos un poco en lo que sería el contexto político, económico, por decirlo de alguna manera, pero más político religioso de Israel. Sabemos que Tesalónica hace parte de una ciudad del Imperio Romano. De hecho, se cree que es una ciudad bonita, marítima, y está en el Imperio Romano, por lo tanto, pues, de una economía pujante para ese tiempo. Y allí, en medio de esa ciudad, llega el Evangelio. Pablo lleva el Evangelio a Tesalónica. Se cree que una de las primeras cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento es la primera carta. Y aquí tenemos la segunda carta del apóstol. Así que son cartas que son referenciales porque Pablo es el primer escritor que vamos a encontrar
del Nuevo Testamento. Luego van a aparecer los evangelios, recientemente o primeramente el evangelio de Marcos y luego los evangelios de Lucas, Mateo y por último el evangelio de Juan. Pero de las cartas, de las primeras que se escriben, es muy posible que sea la primera carta a Tesalonicenses y hoy estamos aquí en la segunda. Yo había citado primera, pero era segunda. Ahí cometí un primer error sobre esta carta. Bueno, lo cierto es que ya entrando en el corazón de la iglesia de Tesalónica, nos vamos a encontrar con que la iglesia de Tesalónica desarrolla su vida cristiana, la desarrolla dentro de una sociedad que es bastante violenta. Ya desde el mismo imperio, el imperio tiene una paz que se escribe con X, paz. Y esa paz de Roma es una paz impuesta, es una paz que amenaza al otro, que le ofrece solo una opción, la opción de someterse. Y si no se somete, entonces viene el golpe certero sobre ello. Como quien dice, se me humilla o lo humillo. De hecho que Jesús ha dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, refiriéndose a la manera como Roma daba esta paz, que era una paz de sometimiento. Claro, cuando Roma le decía a un pueblo sométase, ese pueblo se sometía y obviamente entraba en el imperio, florecía, crecía la economía, pero estaba bajo ese yugo, perdía su libertad. Mientras que si el pueblo decía no, entonces lo destruían y ya, se acababa, de todas maneras lo tomaban. Entonces era una paz bastante complicada. Y la ciudad de Tesalónica tenía, pues iba por ese mismo lado, iba por ese lado de la violencia y arremetía, en este caso con la iglesia, con fuerza y le causaba gran sufrimiento, a tal punto que Pablo habla aquí que ellos están pasando por una gran tribulación. Así lo expresa y lo leíamos ahora del apóstol, cómo se los expresa. Así que en medio de esa violencia que la iglesia ha recibido, Pablo escribe una carta. Es decir, ya él ha pasado por allí, ha dejado el evangelio, ha crecido una iglesia en medio de la violencia y prácticamente la persecución. Y Pablo les escribe, pero no les escribe tanto para hablarles de la tribulación, sino para elogiar. Menciona la tribulación, sí, pero más es para elogiar cómo esta iglesia, en medio del sufrimiento, en medio del dolor que le causan los habitantes de Tesalónica, vive o aviva las virtudes del Espíritu que son en ellas tan evidentes. Y de allí entonces el texto que nos deja claro que dice, debemos, el verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, uno, va creciendo y el amor de todos para con cada uno de vosotros abunda para con los demás. 2. Y si vamos mirando hacia allá, nos vamos a encontrar incluso hasta con 3 virtudes, tal vez 4, la paciencia, la esperanza. Y es una iglesia que en medio del dolor, en medio de la persecución, ha crecido. Se ha mantenido fiel al que la llamó, ¿sí? Y les deja claro que el estado presente de esa iglesia es responsabilidad de Dios y por tanto es Dios quien es
digno de ser glorificado. Cómo los ha sustentado, cómo los ha ayudado en medio del dolor y del sufrimiento. Así que vamos a hablar esta mañana un poquito sobre la fe. ¿Por qué la iglesia estaba creciendo en fe? A ver, por allí tenga en cuenta esta palabra, fe. Y el texto es claro, porque por cuanto vuestra fe va creciendo, dice el apóstol, ¿cierto? También habla por allí de nuestra obra, de la obra de vuestra fe. No solamente habla de una fe que crece, sino la obra de vuestra fe. Pregunta, ¿qué es la fe? Vamos a hablar un poquito de la fe desde esta carta y tendríamos que decir y dar una definición de que la fe no es estática. Eso quiere decir que la fe es movimiento. La fe es dinámica. La fe, aunque Hebreos dice que la fe espera, tampoco espera en una estaticidad o en una quietud que no hace nada. No, porque hay una obra de fe y para tener una obra de fe tiene que haber un movimiento, porque las obras no se hacen si no hay movimiento. Es muy bonito como Santiago conecta luego la fe de que Pablo ha hablado para dejar claro que la fe sin obras es muerta. Una fe que solo está ahí aparentemente creyendo, pero no moviliza al creyente hacia ninguna parte, podemos decir que es una fe falsa. No hay genuinidad en esa fe. Así que la fe puede aumentar, hermano Jairo, ayúdenos por allí, Mateo 8:18. ¿Sí? Mateo 8:18 nos va entonces a hablar de la fe que crece. Ese sería el texto por allí. Mateo, ¿qué? Sí, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Sí, ese es el texto. Allí para pasar al otro lado, ¿sí? Se requiere fe. Pero vamos a leer un texto, yo creo que es más específico, 15:28 de Mateo. Vamos a leer el 15:28 de Mateo. Y allí nos vamos a referir. A ver. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús habló de fe grande, pero también habló de poca fe. Hombres de poca fe, dijo en algunas ocasiones. Entonces, podemos decir que la fe aumenta o la fe puede incluso disminuir o en algunos casos estar totalmente ausente. Donde no hay fe, pues se genera una incredulidad total. Así que vamos a leer otro texto para que miremos cómo la fe incluso puede estar ausente, según Lucas 22:32. Allí vamos a encontrar la Biblia diciéndonos que la fe puede estar totalmente ausente en una persona. Ahora, la fe da lugar al hecho. Bueno, ahí tenemos el texto, Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ahí encontramos entonces el texto. La fe puede faltar. Y cuando falta la fe, nadie
puede enfrentarse a la situación. Así que si esta iglesia está creciendo en medio de la tribulación, es porque es una iglesia de fe. Pedro, cuando Jesús le dice aquí, he rogado por ti que tu fe no falte, se habla de ese momento tan difícil por el que Pedro tenía que pasar y que todo cristiano debe pasar por sus pruebas, por sus dificultades. Pablo los llama aquí tribulación, o incluso le pone el adjetivo de gran tribulación. Es decir, que es una tribulación inmensa, grande, fuerte, que no tiene nada que ver con el periodo de la gran tribulación, porque hay un periodo llamado así en la escatología. Pero aquí incluso se le da a la prueba que está pasando la iglesia de Tesalónica el adjetivo y el superlativo de gran tribulación. Así que esta fe, la fe cristiana, la fe en Jesús, da lugar al hecho. Y podemos decir que sin fe no hay obra. Quien confiesa desde la fe evidencia un fruto. Cualquiera que haga una confesión de fe, rápido, hasta el rostro le cambia inmediatamente. El que cree en Jesús tiene un cambio que podríamos decir casi inmediato. Porque la fe afecta nuestro modo de ser, afecta nuestro carácter, afecta nuestra conducta, nuestras acciones. Jesús les dijo a sus discípulos en Marcos 4:40, les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos estaban pasando por un momento complicado. La barca se les movía con ímpetu, con fuerza, símbolo de lo que pasó ese día que Jesús muere, como el mundo para ellos se les remeció de una manera terrible y todos se fueron. Y el Señor ahí les pregunta, ¿cómo no tenéis fe? Porque no se puede pasar la prueba sin fe. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Pero escuche esto. La fe no es algo que nosotros podamos producir. No. Se habla en la Biblia de la fe de Jesús. Se habla de Jesús como el autor y consumador de la fe. Entonces, es bueno entender que la fe nos viene de afuera, no se produce en nosotros, no. Nosotros podemos tener una cierta creencia, la capacidad de creer, pero cuando hablamos de fe, hablamos de un elemento que se apodera de nosotros, que crece en nosotros, que se puede ir de nosotros, que puede estar poquito, que puede estar abundante. Así que debemos aprender a crecer en la fe, porque la fe nos viene de Dios. Eso entonces quiere decir que la fe es un contenido, ¿sí? Y si me permiten esta frase para que lo comprenda más, la fe no solo es un estado como mental, como que yo digo, yo creo, y cierro los ojos y digo, yo creo. No, la fe es un contenido. Y la fe de contenido, podemos pasarla a decir que la fe es un compendio doctrinal. ¿Cómo así? Sí, la fe es un compendio doctrinal. Es decir, que la fe es una palabra que nos llega, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿En qué está fundamentada la fe? Está fundamentada en la palabra de Dios, es decir, en el Dios eterno, porque la palabra y Dios son lo mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice Juan. Palabra y Dios son lo mismo. Lo que Dios expresa, en ella expresa su ser. De hecho,
por sus palabras seréis justificados, por sus palabras seréis condenados, porque la palabra lo hace a uno. Lo que uno habla, de la abundancia del corazón, de la mente, de lo que el ser es, habla la boca. Y la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el apóstol. O dice el profeta, mejor en este caso, que es el que habla sobre este tema orientado por Dios. Así que la fe es un contenido doctrinal. ¿Eso qué quiere decir? Que la fe es algo que podemos conocer, oír y también obedecer. Otra vez, la fe es algo que podemos conocer cuando lo oímos y también podemos obedecer o desobedecer. Leamos, por ejemplo, Hechos 3:16. Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y dice, y la fe que es por él, mire que no es por nosotros, sino por él, dice, y la fe que es por él, hablando de Cristo, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pero déjenme entrar un poco y estén muy concentrados y muy pendientes. Ojalá que estén allí muy atentos. La fe es un ámbito al que se puede entrar. Hechos 14:27 habla de eso, que la fe es un espacio, ¿sí?, al que podemos ingresar. Es decir, que podemos estar metidos dentro del ámbito de la fe. Dios decide a quién abrir la puerta de la fe y a quién no. Es decir, que uno no cree simplemente porque quiere creer o no creer, no. Primero ha de venir la palabra invitándolo a creer. Por eso usted fue inteligente, porque a usted se le envió la palabra del evangelio y usted la creyó, ¿sí? Dice aquí, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirió cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es decir, que quien abre la puerta es Dios. De hecho, eso es lo que todos sabemos aquí, pero lo vamos confirmando. Yo soy la puerta, el que por mí entrare. Es decir, que quien abre la puerta es Dios. Y de esta manera, al entrar en la fe o al ámbito de la fe, Hechos 26:18 dice que se recibe perdón de pecados. Ojo pues cómo vamos esto. El tema es la gran tribulación, pero hemos arrancado desde qué es esto también de las tribulaciones que nosotros mismos padecemos. ¿Qué he dicho? Que cuando entramos a la fe, recibimos perdón de pecados y se recibe herencia entre los santificados. Mire, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y note usted cómo entonces se incluye allí el bautismo ya, porque ustedes saben que el perdón de pecados se realiza en el bautismo, pero note cómo es bien claro el texto para decir que no es por el agua del bautismo, sino por la fe en Jesús. Por eso es que invocamos el nombre de Jesús
a la hora de bautizarnos, porque prácticamente invocar el nombre de Jesús en el bautismo es decir, creo que Jesús es el Cristo, el establecedor del reino eterno, quien gobierna, quien venció la muerte, quien venció el odio, quien superó la misma ley y nos ha traído la gracia de verdad. O sea que el soporte de la fe es Jesús. Por eso es que en el bautismo de Jesús se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y en otro lado del mismo evangelio, en el monte de la transfiguración, se vuelve a escuchar la voz que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea que la fe viene por el acto de escuchar a este Rey de Reyes y Señor de señores. Conectemos nuevamente el texto que tenemos de Hechos, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. ¿Notan? Y herencia, porque la fe me entra a la herencia entre los santificados, entre los consagrados, entre los separados del mundo. Porque el término santificado tiene que ver con aquel que se ha separado ya del mundo. Esa es la eclesía, los llamados fuera, para que vivamos dentro del ámbito de la fe, de la doctrina, de la santidad. Quien tiene fe se santifica, quien tiene fe vence al mundo, quien tiene fe vive en la esperanza gloriosa del evangelio. Quien tiene fe no se avergüenza en medio de la prueba, de la dificultad, no, él está confiado en el que lo llamó. Sino que hay gente que quiere tener fe es solo para un milagro, para recibir un milagro económico, para recibir un milagro tal vez de la concepción de un hijo, para recibir un milagro tal vez de la compra de un terreno, y para eso también sirve la fe. Pero la fe trasciende ese tema de milagros y viene más, es hacer un elemento de formación, de seguridad en la vida del creyente, para que se forme y esté esperando a su Hijo, al Cristo, que aparecerá en las nubes por la iglesia y la llevará a gozar de la eternidad con Dios. ¿Qué piensan de esto, mis hermanos? ¿Cómo ven este asunto hasta aquí de la fe? Porque hay algo que debe quedar claro. La fe es algo en lo que la iglesia debe permanecer. Hechos 14:22 lo dice bien claramente. Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Y escuche, exhortándolos a que permaneciesen en la fe. Y ahí hay que entender con buena claridad que la fe es doctrina, contenido, conocimiento. Amén. Eso es la fe. A que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué interesante texto que ya nos va conectando con el asunto de la tribulación para entender la gran tribulación. Hermano, es que para entender la gran tribulación primero tenemos que entender nuestras tribulaciones, nuestras angustias, nuestros dolores y sobre todo los elementos que nos ayudan a pasar por ese trago amargo de las tribulaciones. Mire cómo el texto lo dice, confirmando los ánimos de los discípulos, porque parece que estaban como un poco alicaídos, confirmando los ánimos de ellos y aparte de eso exhortándoles, porque una cosa es animar y otra cosa es exhortar
Animar es como, tranquilo hermano, ánimo, vamos para adelante, nada de echar para atrás. Pero exhortar es, hágale pues. Arriba hermano, ¿sí? Es con más fuerza ya, no se detenga, ánimo, hágale mi hermano. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Es como decirle, usted no vaya a creer otra cosa ahora. No se vaya a desanimar simplemente porque esto está así. No señor, ánimo. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y nótese que no dice a través de una tribulación, sino a través de muchas. Y aquí le hablo al corazón de alguien que está en una situación difícil. A alguien que está pasando por un momento duro y que tal vez le cause afrenta y pareciera causarle vergüenza. Si su tribulación o si su situación no es a causa de un pecado que usted ha cometido o de algo que usted hizo, sino a causa de ser fiel a Dios, porque una cosa son los problemas que se nos vienen a nuestra vida, más por nuestro descuido espiritual, por nuestra poca fe, porque el que tiene fe se mantiene firme. A usted le vendrán problemas por renunciar a la palabra de Dios y creer la del mundo, o le vendrán problemas por creer la palabra de Dios y despreciar todo lo que el mundo quiere que usted haga. Y yo creo que es mejor escoger el sufrimiento de Cristo, sufrir aquí, pero sufrir confiado en Cristo y no sufrir porque no hicimos las cosas como eran. Recuerde que Pedro habla de eso. Él dice que nadie padezca como malhechor, como alguien que hace el mal, sino que padezca por causa de la fe que está en Cristo Jesús. Muy bien. Por tanto, crecer en la fe es arraigarse o cimentarse en el propósito de Dios. Aquí ya estamos llegando al corazón de la fe. Fe es arraigarse. Fe es cimentarse. ¿Pero en qué? En la voluntad de Dios. Cuando hablamos de voluntad, hablamos de propósito. Hoy nosotros podemos ser arrastrados por el afán del mundo, por un mundo que todo lo ha vuelto placer, que todo lo ha vuelto fácil, aún desde los mismos celulares que nosotros manejamos, los dispositivos móviles, tablets, computadores y todo ello. Nos encontramos con un mundo que todo lo ha vuelto plano, bonito, rico. Deslizar es muy fácil, la pantalla. Y todo eso nos hace ver un mundo fácil. Incluso las mismas redes sociales y todo ello pueden irnos conformando a un mundo más de contenido placentero. Y entonces todo se nos va acomodando como a lo fácil, como a lo ligero, como a lo liviano, y se nos termina olvidando el fundamento de la fe, el propósito de la fe, el para qué hemos sido llamados a ser cristianos, hijos de Dios. ¿Para qué? Aquí es donde debemos tener entendimiento, para no conformarnos al mundo, sino comprobar cuál es la voluntad de Dios, que la Biblia dice que es agradable y perfecta, pero que aquí se nos está diciendo que es agradable y perfecta, no quiere decir que esté ausente de dolor o de sufrimiento, pero es agradable y perfecta, porque los hermanos de Tesalónica, Pablo va a decir
que sufrieron con gozo. Y también los de Hebreos, dice, sufrieron el arrebato de vuestros bienes, sufristeis con gozo. Y eso mismo pasa con esta carta. Entonces, cuando hay alguien con fe, aún en la prueba, está tranquilo, está gozoso. Porque gozo no es como un estado emocional de alegría, no, gozo es una fortaleza que el creyente tiene y donde el creyente con toda claridad dice, creo en Jesús y aunque esto me duele y aunque esto es difícil para mí, no me voy a detener. Pero hermano, si usted va a la iglesia que porque un hermanito habló de usted, o que porque no pudieron resolver algo de un comité, o que porque el pastor predicó muy duro en un mensaje, o porque le prestó una plata a alguien y no se la pagó, y usted ya va a decir, yo no vuelvo por allá, esa gente yo no sé, que comienza a hablar un poco de cosas. ¿Qué fe tiene usted? ¿Ah? ¿Cuál es tu fe? Es necesario que tengamos esto en cuenta. Gloria al Señor Jesús. Así que es necesario que entendamos que cimentarnos en el propósito de Dios es consagrarnos para Él. Y eso de consagrar ya lo dije, pero aquí vuelvo y lo enfatizo, es separarme del mundo. Leamos Romanos 1:5. Eso es fe. Separarnos del mundo, consagrarme para Dios implica la separación. Y separarme del mundo no es tanto geográficamente, sino ideológicamente. Es decir, con un contenido, con un estilo de vida diferente. Puedo estar en medio de una empresa con 1000 trabajadores, todos ateos, pero estoy separado de ellos porque creo diferente, porque no negocio mis principios, porque no negocio lo que creo y no tengo que ponerme a insultar a ninguno de ellos porque creo diferente. No, pero creo lo mío, tengo mi criterio y vivo en él. Y si por eso toca morir, entonces se muere, que es aquí donde está la determinación que tiene alguien que ha conocido la voluntad de Dios. Pero si alguien pretende estar en la iglesia solo por el milagrito, solo para que Dios le ayude a conseguir una esposa, solo para que... Hermano, Dios hará todas esas cosas y Él no tiene problema, pero la iglesia no es para eso. Eso es algo de lo común. Más bien Jesús ha dicho, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Gloria al Señor Jesús. Y Romanos 1:5, mire lo que dice. Y por quien recibimos la gracia y al apostolado. Escuche, se recibe gracia y apostolado, dice, para la obediencia a la fe. En todas las naciones, por amor de su nombre. Y se menciona el nombre de Jesús. Dice que por amor a ese nombre, obedecemos. Por amor a ese nombre, Dios mismo ha derramado su gracia sobre nosotros. Así que la fe, como doctrina, y aquí voy a entrar a un tema muy importante, que quiero que me presten bastante atención, ponga cuidado, y es que la fe como doctrina, o déjenme decirlo de otra manera, la doctrina de la fe, ¿sí? Porque Pablo habla para la obediencia a la fe. ¿A cuál fe? O sea que la fe se obedece, ¿sí? Porque es un contenido doctrinal, ya lo dije, es un compendio doctrinal. Entonces la fe está contenida y la tenemos en la palabra. Todo este libro entero, ¿sí? Este libro que tenemos aquí, este libro es el contenido de la fe. Es la revelación de Dios. Y es la que debemos obedecer. No obedecemos mandamientos humanos, obedecemos la palabra
de Dios. Se obedece ese compendio de doctrinas por amor del nombre del Señor. Y por eso Pablo, mire que apenas está arrancando la carta, y si algún libro en la Biblia es doctrinal, es el libro de Romanos. Es el libro de Romanos, donde se explica cómo el hombre viene a vivir en la fe de Jesús y no por la ley. Ahí se rechaza todo ese tema de la ley como lo tenían los fariseos, ¿sí? Así que es algo muy bonito e interesante. Entonces, la iglesia debe estar enterada de la fe, de la doctrina, porque la doctrina le permite a la iglesia la unidad. Hermano, es responsabilidad. Yo le pregunto a los hermanos, sino que aquí no les puedo preguntar a ustedes. ¿Me están oyendo, hermanos? Es una muletilla que tengo por allí. También les pregunto, ¿están aquí, hermanos? Y hoy les pregunto a ustedes, ¿están aquí, hermanos? ¿Están aquí? Porque miren, hermanos, sin doctrina, sin la fe como doctrina, entonces no hay unidad de la iglesia. No la hay. ¿Por qué? Porque la fe debe ser común a todos. Romanos 1:12. Vamos a mirar Romanos 1:12 y nos vamos a dar cuenta que la fe debe ser tan común a mí como al hermano Jairo, como a usted. Jairo, mi persona y tú debemos conocer este contenido de fe. Y aquí viene algo muy importante que no lo puedo desarrollar hoy porque estamos por aquí haciendo unos estudios y a las 8 entramos a estudiar. Pero entonces es importante que tengamos esta parte en cuenta. Y lo dejamos aquí listo para lo que vamos a hacer dentro de 8 días, siendo la voluntad del Señor si Él no ha venido, porque estamos esperando de los cielos a su Hijo, ¿sí? A su Hijo, es decir, al Cristo, el que murió, al que resucitó, al que tiene todo el dominio y el poder. Así que, si la doctrina permite la unidad de la iglesia, mire lo que dice entonces Romanos 1:12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero ojo que fe aquí no es tanto el aspecto como de la virtud de creer, sino más bien de la fe que nos es común a usted y a mí, es de lo que se nos ha dicho del cielo, de lo que se nos ha revelado, que usted y yo debemos estar enterados de lo mismo. De eso es que estamos hablando aquí. Así que dejo este tema, hermano Jairo, para que dentro de 8 días lo platiquemos, y es: la iglesia dialoga su fe, pero para ponerse de acuerdo, no para discutir, no para ponernos a pelear. Por eso hablo del dialogar, porque el dialogar es más fácil que la simple, o es distinto y más profundo que la simple comunicación o información, porque incluso la información es más superficial. La comunicación creo que es más profunda, pero el dialogar es todavía más profundo, ¿sí? Y la iglesia dialoga su fe, pero para ponerse de acuerdo, para entender lo que se ha de hacer según el plan de Dios. Y termino con este texto de Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ahí quedamos entonces, para que, siendo la voluntad del Señor, nos miremos dentro de 8 días y sigamos hablando de esto. Hablemos de la mutua edificación. Amén, gloria al Señor. Pablo entonces, al referirse que la iglesia de Tesalónica
estaba creciendo al extremo en la fe, da testimonio de que es una iglesia que acepta el compendio de doctrinas. Es decir, que acepta la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el consejo de Dios. Y que es un grupo que está de acuerdo para crecer en la común fe. Que allá no hay uno creyendo una cosa y aquí otro y por allá otro y por aquí otro. No, cree en la misma fe. Por eso les permite esa fe exhortarse y redireccionarse en el mismo camino, porque al otro se le puede recordar y decir, hey, hermano, por ahí no es por aquí. En esa fe, la iglesia, en la medida que crecía, se separaba del mundo. Es decir, que yo me separo del mundo por la fe, por la creencia que tengo en el propósito de Dios para mi vida. Ahí quedamos, hermanos, entonces listos para hablar en el siguiente tema de la iglesia que estaba creciendo y abundando en el amor. Y es que el amor nos sirve mucho para la edificación. Paz de Cristo para todos.